Bueno, buenas tardes a todos. Como ya presentó Diana, mi nombre es Ángel Francisco Ortega Palma. Voy a presentar el seminario del día de hoy. El nombre del trabajo es Circuito Generador de Secuencias Binarias basado en impulsos neuronales. Em, ok. Bueno, ese es el contenido de la presentación. Primero voy a hablar de la introducción. Después, en las preliminares, voy a mencionar unos conceptos básicos para entender el trabajo que realizamos. Después hablaré del diseño del conmutador neuronal. Después la construcción e implementación del conmutador neuronal que diseñamos y terminamos con resultados y conclusiones. Bueno, primero vamos a hablar de la introducción. Y me gusta empezar la plática con esta pequeña frase que ahora ya es posible controlar dispositivos con la mente y ya no es cuestión de ciencia ficción solamente. ¿Cómo es posible esto? Bueno, existe un proceso en el cual se puede controlar algún dispositivo a través de señales que se miden del cerebro. Para eso se necesita una interfaz, bueno, un dispositivo que se llama interfaz cerebro-computadora. Para fines de esta plática lo vamos a decir ICC. Esta interfaz, como se ve en la figura 1 en el esquema, es un esquema muy general. Solamente se obtienen las señales cerebrales con algún dispositivo, pasan por alguna computadora, un controlador que pueda hacer que estas señales realicen alguna acción de control o simplemente sean monitoreadas según la aplicación que se desee. Un tipo particular de una ICC son los conmutadores neuronales de los que se va a tratar esta plática. En nuestro planteamiento del problema, lo que nosotros buscamos es caracterizar distintos niveles de atención en un sujeto a través de estas señales que se miden del cerebro y poder asociar dicho nivel de atención con alguna tarea determinada. Para eso necesitamos diseñar una interfaz cerebro-computadora que nos sirva como comunicación entre las señales cerebrales y la acción que se quiere realizar. En la figura 2 se observa a grandes rasgos lo que se busca en el trabajo. Tenemos un sujeto de estudio, se obtienen las señales y a raíz de esas señales se realiza alguna actividad. Nuestra motivación para este trabajo es el gran campo que se tiene de las aplicaciones en las ICCs. Aquí solamente muestro visualmente algunas, donde se puede controlar a través de señales cerebrales un sistema mecánico o eléctrico. Se pueden monitorear los distintos estados de sueño para saber cómo se comportan tus señales cuando estás en sueño profundo, sueño ligero. Los estados de ánimo que se influyen en cierto tipo de acciones cognitivas según el estado en el que te encuentres. Pruebas médicas para ver si cuentas con algún trastorno o algo ahí que esté pasando en tu cabeza. Y eso es solo por mencionar algunas, existen otras aplicaciones, pero estas se me hicieron a mí las más importantes. Bueno, nuestra hipótesis es de que se puede clasificar los niveles de atención de un sujeto en tres, los cuales van a ser nivel bajo, medio y alto. También que es posible identificar el nivel de atención a través de estas señales cerebrales que se van a obtener con una diadema comercial EEG y una implementación electrónica de un modelo neuronal. Permítanme. Y también que el conmutador que vamos a realizar va a controlar alguna característica de un actuador. El objetivo que nos planteamos es desarrollar un conmutador neuronal que tenga su comportamiento basado en una neurona electrónica, que esta a su vez sea excitada por señales cerebrales que se obtienen en una diadema EEG, y utilizar dicho circuito para poder clasificar e identificar los niveles de atención en un sujeto de estudio. Para lograr esto, nos planteamos los siguientes objetivos particulares, donde tenemos que identificar primero los comportamientos dinámicos de una neurona electrónica. En este caso hablaremos de una neurona tipo Hinman-Sanrose, y los comportamientos que nosotros buscamos son el de espigas, ráfagas de espigas periódicas y ráfagas de espigas aperiódicas. También hay que seleccionar una diadema eje adecuada que cumpla con las características para realizar este trabajo y después diseñar un conmutador neuronal a través de una ICC. Después hay que implementar una prueba de atención que sea capaz de mostrarnos la efectividad del computador que hemos diseñado y utilizar dicho conmutador para modificar el comportamiento de un sistema que puede ser eléctrico o mecánico. Ahora, bueno, en las preliminares voy a mencionar los conceptos para que quede más claro esto que hablamos en la introducción. Primero vamos a hablar de las señales EEG, la EEG viene de la palabra electroencefalograma y simplemente es un método de medición
en la cual se puede observar la actividad eléctrica que existe en el cerebro. Esta actividad eléctrica se genera a través de la comunicación entre las neuronas cerebrales y generan un pequeño campo eléctrico cada que ellas se comunican. Ese campo eléctrico es el que se obtiene la distinta señal según en la zona en la que se encuentra el electrodo que mide. Estos estudios, estos métodos se pueden dividir en dos, en invasivos y no invasivos. Los invasivos constan bueno, para realizar un método de estudio invasivo cerebral tienes que hacer una operación y poner el sensor directamente en el cerebro, lo cual es muy costoso, algo peligroso y pues bueno, no necesitas gente médica que sea capaz de hacer este tipo de estudios, por lo cual nosotros nos vamos a enfocar en los no invasivos, y aquí nomás se requiere una diadema o una gorrita con el electrodo. Ahora, los electrodos son los sensores que miden estas señales cerebrales. Existen algunos sistemas de colocación de electrodos. Yo me enfoco en el 1020, que es el que más observé en la literatura. Em, y es muy sencillo de entender. Este te ayuda a nombrar los electrodos y a posicionarlos. El sistema se llama 1020 debido a que el sujeto de estudio de la circunferencia de su cráneo se obtiene el 100% del tamaño, de la distancia que hay entre cada zona cerebral. Entonces de ahí se toman dos puntos de referencia, que son el nación y el iñón. Y bueno, en la primera zona, el primer electrodo que se coloca, perdón, a 10% del total del cráneo del punto de referencia. El siguiente electrodo que sigue se coloca al 20%, y así sucesivamente hasta que llegamos al último electrodo que topa hasta otra vez al 10% del último punto de referencia. Para nombrar los electrodos, se nombran por la inicial de la posición donde se encuentren, que en la primera parte, bueno, en esta zona, es la zona frontal, zona central, la zona temporal, la zona parietal y la zona occipital. Y para diferenciarlos en los hemisferios, en el hemisferio izquierdo del cráneo, se colocan los números impares y en el hemisferio derecho los números pares. Y en el centro se coloca la Z para diferenciar del central. En la diadema que nosotros utilizamos solamente cuenta con un electrodo que está en la zona frontal 1. Bueno, aquí muestro algunas de las diademas comerciales más conocidas. Existen más también, pero nosotros nos enfocamos en esta, en la de Mindway Mobile. Estas son las otras, bueno, más conocidas. Utilizamos la Mindway Mobile ya que existen aplicaciones que permiten obtener en la computadora las señales cerebrales que va midiendo. Era los modelos matemáticos neuronales. Los modelos matemáticos neuronales lo que hacen es simular el comportamiento de una neurona biológica real. Existen también varios modelos matemáticos, aquí solo menciono algunos de los más clásicos. Nosotros nos vamos a enfocar en el de Inman-Rose y destacado en negrito. El modelo es el siguiente, consta de tres ecuaciones diferenciales acopladas entre ellas, donde nosotros vamos a tomar como salida el estado X de t, que es la potencial de membrana, y la entrada a este sistema va a ser la I, que la vamos a llamar como corriente sináptica externa. Cambiando el valor de esta I, en X de t tendremos los comportamientos que mencionamos en la introducción, la espiga, ráfagas de espigas periódicas y ráfagas aperiódicas. Estos son los comportamientos del modelo neuronal, como las espigas, ráfagas periódicas y las aperiódicas. Estas van a cambiar según el valor de la I. Bueno, y existen varias técnicas para el procesamiento de las señales EG. Estas señales, como son en métodos no invasivos, pues suelen venir con mucho ruido, por lo cual se utilizan distintos métodos o técnicas para poder separar el ruido de las señales que nosotros queremos. Se pueden utilizar para muchas aplicaciones, como vemos en la motivación, la detección de convulsiones, la clasificación de estados de sueños, el efecto que tienen las sustancias nocivas en el cerebro y algunas otras. También para procesar y analizar estas señales se puede hacer tanto en línea como fuera de línea. Existen varias técnicas, yo solamente menciono aquí algunas. En línea es el análisis discriminante lineal, máquina de soporte vectorial.
los cuales son algoritmos de aprendizaje de máquina que te ayudan a tener la señal la señal cerebral separándola de los componentes de ruido. Y fuera de línea también existen algunos como el componente dependiente o la famosa transformada de Fourier para analizar estas señales. Nosotros proponemos utilizar una herramienta también para el análisis de señales en el dominio del tiempo, el cual es el factor de cresta. El factor de cresta es solamente un cociente entre el valor pico y el BRMS de una trama de la señal. Esto nos va a entregar un índice el cual nos indica la tendencia de cambio que hay en una señal. Aquí en la figura 7 muestro dos ejemplos muy sencillos. En la primera tenemos una señal senoidal y abajo su factor de cresta. Mientras la señal senoidal clásica se mantenga igual con la misma amplitud y la misma frecuencia, pues el factor de cresta siempre va a valer 1.41. Igual en la otra señal cuadrada, siempre se va a mantener en 1, salvo que ocurra algo en esta señal, que cambie su frecuencia, su amplitud, esta señal va a variar. Y bueno, apoyado del factor de cresta, también utilizamos un filtro que se llama filtro de media móvil, que sirve más como un filtro de suavizado. En la figura 8, bueno, para poder realizar este filtro de suavizado, se necesita definir un factor de suavizado. En la figura 8 se puede mostrar de forma gráfica lo que es el filtro y el factor de suavizado. Tenemos una señal que es la señal Y, y sus datos vienen por Y1, Y2, Y3. Entonces, en la imagen se muestra un factor de suavizado de 3, donde se toman 3 datos de la señal y se promedian entre ellos. Se suma Y1 más Y2 más Y3, se dividen entre 3 y tenemos nuestro primer valor de la señal suavizada, que sería 1, y así sucesivamente. En la figura 9 se muestra una señal aleatoria que, que está suavizada con un factor de suavizado de 2. En lo que es este filtro. Y bueno, ya creo que son los conceptos más básicos para entender ya todo el trabajo que se realizó. Ahora voy a pasar al diseño del conmutador neuronal. Primero voy a mostrar el diagrama funcional del sistema. Aquí resume de forma gráfica todo lo que se hizo. Primero se tienen las señales cerebrales de la diadema que mostramos. Pasa por una etapa condicionadora de señal. A la salida de la etapa condicionadora de señal tenemos la variable i, como se mencionó bueno, en la sección anterior. Esta variable i va a regir los comportamientos de la neurona electrónica, y según el valor de i vamos a tener o ráfagas de espigas, ráfagas periódicas o espigas, como lo habíamos mencionado, y esa va a pasar a la otra etapa, a la etapa que va a generar las secuencias binarias. Vamos a convertir estos comportamientos de espigas en pulsos, y de ahí vamos a contar los pulsos, y al final, después, bueno, ya después de tener los pulsos contados, se va a realizar alguna acción de control. Y ahorita vamos a desglosar más este diagrama. Primero vamos a la etapa condicionadora de señal. Entonces, recibimos las señales cerebrales que van a pasar por pequeñas subetapas. En la primera, pues esta señal cerebral que se obtiene pasa por un filtro pasabanda de quinto orden, donde escogimos los valores de la frecuencia baja y la frecuencia alta entre 35 Hz y 95 Hz para solamente tener señales que estén en ese rango de frecuencia. Después pasamos por el filtro de media móvil, que es el filtro de suavizado, y de ahí pasa al factor de cresta. Una vez que pasa por aquí, tenemos la señal resultante que se muestra aquí en el apuntador. Y te ve que todavía es una señal un poco ruidosa. Para eso se le aplica otro filtro de suavizado y se hace un escalamiento en los rangos de I que nos entregan los comportamientos que nosotros deseamos, para al final tener ya la señal I. La señal I, que es la señal que va a salir de aquí. Después de esa señal es la que se le va a aplicar a la neurona electrónica. La neurona electrónica reproduce el comportamiento del modelo neuronal del que mencioné del Manson-Rose en la sección anterior. En la neurona electrónica lo que hace es que esa señal, bueno, puede tener esos comportamientos en función de un voltaje. Ahora, para poder asociar esta I con estos comportamientos, se necesita una herramienta que nos pueda decir con qué valor de I tendríamos los siguientes comportamientos, el cual es el diagrama de Feigenbaum. Parece que se ve un poco raro así con todos los puntitos, pero realmente es muy claro.
nos dice la información que necesitamos. Para una mayor comprensión, nos dividimos en secciones. Entonces, en la sección 1, pues tenemos una salida constante. Si fijan, está sobre 0, entonces no nos sirve. Después viene el primer comportamiento, que son las espigas. Cada que este diagrama nos muestre puros puntitos, solamente un punto en una región, esa sección es de espigas. Después sigue la sección de ráfagas periódicas, es en la sección 3, y después tenemos la de ráfagas aperiódicas, que sería la sección 4, y repetimos con las espigas. Ahora, en el eje de las X, nosotros tenemos el valor de Y. En el eje de la Y tenemos la frecuencia del comportamiento del sistema. Entonces, para el valor de I que está aquí en lo que dura la sección 2, sabemos que entre esos valores de I tenemos el comportamiento de espigas. Para los valores donde dure la sección 3, para los valores de I en lo que dure la sección 3, vamos a tener el otro comportamiento, el de ráfagas periódicas, y en el que dure la sección 4, vamos a tener ráfagas aperiódicas. De esa manera nosotros podemos tener una relación entre el valor de I y el valor que vamos a tener entre la salida de la neurona electrónica. Y ya que podemos tener eso bien caracterizado, pasamos a la última etapa, la etapa generadora de secuencias binarias. Para eso utilizamos una configuración en los amplificadores operacionales que se llama comparador. Se utilizan los amplificadores operacionales como comparadores de voltaje, donde nosotros ponemos un voltaje de referencia cada que aparece bueno, ponemos un voltaje de referencia y la comparamos con la señal de la neurona. Entonces, cada que la neurona rebase ese umbral del voltaje de referencia, nos va a generar un pulso, como se observan en la figura 14. Para cada espiga tenemos un distinto pulso. Y estos pulsos, pues ya los contamos y a raíz de esa cuenta realizamos alguna acción. Ahora viene la construcción del prototipo de este conmutador neuronal. Primero, tenemos aquí, de forma gráfica, se observa cómo se obtienen las señales. De la señal EEG pasa a una interfaz cerebro-computadora y ahí podemos observar la señal cerebral. En la figura 16 se observa la ICC que nosotros realizamos, donde se muestra las señales cerebrales, la señal que vamos obteniendo. Y también podemos observar los valores que tiene la neurona electrónica, los comportamientos que tiene la neurona electrónica. Le pusimos un pequeño indicador de la atención. Y luego para integrar el prototipo final, perdón, queda de la siguiente manera. Tenemos la etapa condicionadora de la señal, que mostramos ahorita, donde obtenemos las señales cerebrales en la ICC. La ICC se encarga de hacer todo el procesamiento para obtener la señal I, ahí es donde se programan todos los filtros. Una vez que se tiene la señal I, sale esa señal hacia la neurona electrónica a Manson-Rose. Entonces la neurona electrónica tiene los comportamientos de espigas o los que ya mencionamos en función de la I de acá. Eso va a pasar por los comparadores en amplificadores operacionales y de ahí convertimos las espigas en pulsos, los cuales los pulsos se van a contabilizar y a raíz de la cuenta que tengamos aquí, pues hacemos una tarea. Si tenemos un número distinto, hacemos otra, sucesivamente. Y bueno, para el protocolo experimental tenemos que realizar una prueba que nos permita ver cómo cómo funciona nuestro conmutador según estados de meditación y atención de algún sujeto de estudio. Para eso se propuso una prueba en la cual se consta de una etapa de meditación, después se aplica una actividad de atención sostenida, la cual se basa en la prueba PASAD, y al final tenemos otra actividad de meditación. Y bueno, antes de que realizar la prueba, pues hacemos algunas pruebas de calibración para que el sujeto de estudio se pueda familiarizar con el sistema. La prueba de atención es la siguiente. En la pantalla van a aparecer dos números aleatorios del 0 al 9 sucesivamente, los cuales la persona o el sujeto de estudio tiene que sumar esos números y anotar el resultado de la suma en la computadora. Después va a aparecer otro número y el sujeto de estudio tiene que sumar ese número con el último número que haya aparecido, no con la suma, lo cual hace que la persona trabaje
trabaje la memoria y su habilidad matemática, por lo que casi siempre mantiene una atención. Y en la prueba de meditación lo que hacemos es que el sujeto de estudio tiene que mantener los ojos cerrados y respirar profundamente, tratando de concentrarse solamente en la respiración, inhalando y exhalando el aire. Eso durante 1 minuto. Aquí se muestra más fácil. En esta línea de tiempo tenemos que en la primera etapa vamos a hacer esa parte de meditación. Después el sujeto realiza la actividad de atención sostenida que mencionamos y otra vez vuelve a la meditación. Se hace de esta manera para poder observar los cambios cuando cambias de etapa a etapa, observar los cambios de la señal. Como se muestra en la figura 18, tenemos primero la parte de meditación. Después, cuando empieza a hacer la actividad, sube, sube el nivel de la señal. Para que quede más claro, mostramos dos cotas, una superior y una inferior, donde cuando te encuentras en la etapa de meditación, la señal debe de ir directamente en las límites de esta cota, o sobre la misma cota, y cuando estás de la cota inferior, y cuando estás en la actividad de atención, la señal va hacia los límites de la cota superior. Bueno, aquí cabe aclarar también, faltó mencionar que pues es muy difícil mantener la misma atención sobre alguna actividad, por lo cual siempre o casi siempre que esté en la actividad de atención va a haber estas variaciones. Se hizo la prueba aquí de distintos sujetos de estudio con edades que variaban entre 25 y 31 años, en las cuales 9 eran mujeres y 6 hombres. La edad promedio era de 25.4 años. Ahora viene la etapa de los resultados. Aquí voy a quitar el tercero. Bueno, aquí hay un video, no sé si se alcance a apreciar, lo voy a poner, en donde está un sujeto de estudio haciendo la prueba. En, Ahí en la señal amarilla, que no se alcance a apreciar bien, tenemos la señal I, y al ladito tenemos el atenciómetro donde va cambiando según el nivel de atención que se tenga. Ahí, si se alcanza a observar el sujeto de estudio, se encuentra en la etapa de meditación. Voy a adelantar un poco. Bueno, cuando ella empieza a realizar la actividad, la señal amarilla va a empezar a subir su tendencia. Ahí, bueno, el video está un poco cortado de la edición, pero ahí ya está ya haciendo la actividad y la tendencia de la señal empieza a subir. También la aguja en el atenciómetro empezó a subir. Vamos a hacer un poquito. Ahí sigue realizando la actividad, la señal sigue subiendo y también la aguja del atenciómetro. Al final, cuando la persona otra vez realiza la actividad de meditación, la señal baja y, y ahí se va a mantener sobre la cota inferior en lo que termina la prueba. En la figura 19 se observa todas las señales cerebrales que se recibieron en la prueba, su respectiva señal I. Ahí también se alcanza a apreciar los cambios de cuando estás en meditación y cuando realizas la actividad de atención. Para poder analizar todas las señales se utilizó la gráfica de caja y bigote. Entonces se separaron por etapas, en donde en el eje de las X tenemos a los sujetos de estudio y en el eje de la Y tenemos la señal que se obtuvieron. Se pueden comparar en las etapas entre la gráfica A, B y C, donde la A y la C son de la parte de meditación, a diferencia de la B, se observa que hay una mucho mayor dispersión de datos en la señal B. También se puede observar que los datos mayores de la señal B son más grandes que tanto de la gráfica A que de la gráfica C. Y si se comparan los valores máximos entre la gráfica A y C, se puede observar que están casi sobre la misma tendencia. También la dispersión de datos se ve ya que las cajas son más chiquitas que de la etapa 2, que es de la gráfica B. Después se utiliza el mismo gráfica de caja y bigote, pero ahora con las medianas de cada etapa, de todos los valores que se obtienen en la primera etapa, se ponen sus medianas, igual de la segunda e igual de la tercera. Entonces, en la etapa 1 y en la etapa 2, ven que las medianas se mantienen por casi el mismo rango, solamente cambia el valor
En la media de los datos está aquí en el cuartil inferior, el que está en el cuartil superior. Y en la etapa 2 se observa también que las medianas pues tienen valores máximos más grandes y dispersión de datos también más grandes. Esto es debido a que aquí se tienen más datos, ya que la señal varía más y aumenta por la tensión. Como se observaron en el video y en las gráficas, pues cuando estás en la etapa de meditación, los datos se mantienen casi en el mismo umbral. Y ahora, bueno, una vez que se tienen las secuencias, los pulsos, en la misma ICC se cuentan estos pulsos. Nosotros utilizamos un dimmer para cambiar la velocidad de un motor, que es lo que buscamos eh, que espérame. Buscamos que el motor variara su velocidad según los niveles de tensión del sujeto de estudio. Para eso, entre cierto intervalo de cuentas, le mandamos un voltaje distinto al motor. Mientras mayor sean las cuentas, mayor es el voltaje. Aquí hay un video donde se observa, no sé si alcanza a apreciar bien el motorcito, que tiene cierta velocidad. Conforme va avanzando la prueba, la velocidad del motor va aumentando. También en los osciloscopios se puede observar que ya se tienen más espigas y más pulsos. Y ya cuando llega la parte otra vez de meditación, la velocidad del motor va bajando. Bueno, ahora mencionaré los puntos que se generan a través de este trabajo. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas, CONSIS, en el 2022, que se celebró en San Luis Potosí, con el artículo titulado Circuitos generales de secuencias binarias basadas en redes neuronales. De ese congreso, de los artículos que se presentaron, se realizó un libro que lleva por nombre Avances en Circuitos y Sistemas Computacionales, donde, volumen 1, donde también aparece nuestro artículo que se hizo en el Congreso. Y bueno, en las conclusiones decimos que sí es posible que se puedan clasificar las señales cerebrales de una diadema por distintos niveles de atención. También que es posible regir los comportamientos de la neurona electrónica a través de los niveles de atención del sujeto de estudio, como se observó que variaban los comportamientos según el valor de I, y que el prototipo que se desarrolló sí es capaz de manipular una característica de un actuador. En este caso, el actuador fue el motor de corriente directa y se manipuló la velocidad de este motor. Eso sería todo por mi parte y bueno, por si tienen interés algo del tema, pues ahí dejo mi contacto, mi correo y bueno, no sé, eso es todo. Si tengan alguna duda.